días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a este culto de alabanza a nuestro Dios. Comenzamos ya con la dinámica del año pasado, ¿no? Con 2 cultos y tal vez con un poquito menos de gente en cada culto, pero con la posibilidad de que todo el que quiera y pueda venir pueda estar, ¿no? Sin que le diga yo el sábado, lo siento, ya está todo ocupado. Vamos a comenzar teniendo un tiempo de oración. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque nos has traído aquí, Señor, con el propósito de alabarte, de adorarte, de escuchar tu palabra, Señor, de tener comunión unos con otros, de interceder unos por otros. Amado Padre, queremos pedirte que tú nos guíes en esta mañana, que tú nos hables por medio de tu palabra. Amado Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Pues vamos a cantar el número 273, Enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sentaros. Dice la palabra que tenemos que orar unos por otros, que tenemos que orar por las autoridades,
tenemos que orar por todo el mundo, con el fin de que todos lleguen al conocimiento del Señor. Y esa labor de intercesión es la que vamos a estar haciendo en esta mañana. En este culto, en este primer culto, vamos a estar orando por John, Angie y por su familia. Ayer tuvimos el bautismo de Angie, ahí en el pantano. Los que no fuisteis o lo perdisteis. Estaba para que se pudiese bañar la gente. El agua estaba más calentita de lo que parecía. Tal vez porque afuera hacía más frío, ¿no? Y vamos a estar también orando por los jóvenes y adolescentes. En el segundo culto estaremos orando por Compasión. Es un misionero, es una misión que trata con niños en países donde hay problemas de desarrollo, dándoles alimento, dándoles colegio, estudios, y que trabaja además muy en colaboración con la iglesia local. Y vamos a estar orando también por la familia de Jaime y Gloria. Falleció una de sus sobrinas que estaba enferma, pues vamos a estar orando por toda la familia, ¿vale? Entonar otra canción antes de pasar a servir la mesa del Señor, y es el... Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Rey.
capítulo 22. Y dice así, desde el versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros está. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice el primer versículo que hemos leído, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y quiero que nos fijemos en esta palabra, la palabra necesario. ¿Por qué sería necesario? Para los judíos sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Por qué sería necesario? ¿No podían pasar sin sacrificar el cordero? La verdad es que ese tiempo de sacrificar el cordero de la Pascua era el tiempo o lo que el Señor les había mandado para que recordasen cómo el Señor los había sacado de Egipto. El pueblo de Israel, a diferencia de los españoles, es un pueblo que tiene la memoria muy corta. Perdón, los españoles también. Y si no estamos recordando continuamente las cosas, pues nos olvidamos. Y el pueblo de Israel, en toda su historia, muy a menudo se olvidaba de lo que el Señor había hecho con ellos al sacarlo de Egipto. Se olvidaba de cómo el Señor les había mantenido con vida y además creciendo durante 40 años en el desierto. Se olvidaban de cómo el Señor les había estado cuidando en el tiempo que conquistaron la tierra y en el tiempo que gobernaron ahí esos héroes como Sansón, Gedeón, etc. Y se olvidaron cómo el Señor les había cuidado en el tiempo de los reyes y con los profetas, de tal manera que continuamente tenía que estar el Señor mandando profetas para recordarles, para encaminarles en el camino, para de nuevo volverles al camino. Y por eso era necesario hacerlo así, para que recordasen cómo el Señor los había sacado de Egipto. El Señor Jesús, como buen judío, celebraba la Pascua todos los años.
Y esta Pascua iba a ser una Pascua muy especial. Iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Iba a ser la última Pascua que iba a celebrar con ellos. Y encima iba a instituir un nuevo sacrificio. O iba a hacer un nuevo sacrificio. Que no iba a hacer falta ni necesario que se repitiese ni cada año, ni cada mes, ni en cada generación, sino que con un solo sacrificio nos iba a hacer aceptos a todos en el amado. Y cuando han cenado, y cuando está con el pan, y cuando está con la copa, les dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, entregado, regalado. Haced esto en memoria de mí, recordando lo que yo hago por vosotros. Esta copa es el nuevo pacto. El cordero representaba un pacto que hizo Dios con Israel. Y esta copa es un pacto que Dios hace con su pueblo, con todo aquel que ha creído en él. Esta copa es el nuevo pacto. Un pacto no en sangre ajena, sino en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y era necesario, al igual que era necesario con el pueblo de Israel, que sacrificasen el cordero de la Pascua, para que tuviesen memoria de lo que el Señor hizo por ellos. Es necesario que nosotros recordemos con este pan y con este vino ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Que lo traigamos de nuevo a nuestra mente, que lo recordemos, que lo tengamos siempre presente, para que no solamente usemos de nuestra gratitud al Señor, sino para que usemos de nuestro compromiso en seguirle cada día. Vamos a participar de este pan y de este vino. Yo en esta mañana quiero dar la bienvenida a la mesa del Señor a nuestra hermana Angie, que ayer bajó las aguas del bautismo y va a participar también de este pan y de este vino. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por este pan, por este vino, símbolos de tu cuerpo entregado, símbolo de tu sangre derramada por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque fue ese sacrificio el que tú hiciste, lo que a nosotros nos limpia, lo que a nosotros nos salva, porque es el precio pagado de nuestra redención, Señor. Y te damos las gracias y queremos recordarlo con estos símbolos. Este pan y este vino que nos recuerdan eso que tú hiciste. Gracias por poder participar. Gracias por poder recordar, por poder traer de nuevo a nuestra mente el gran amor con que tú nos has amado, el gran amor que tú has derramado por nosotros. Gracias. En el nombre de tu Hijo. Estamos siguiendo un pequeño estudio que... Vale, esto funciona ahí. Os invito a abrir vuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y estábamos viendo en los versículos hasta el 9, estuvimos viendo, y así vamos ahora con el versículo 10, y recordando un poco cómo el Señor
nos habla a través de Pedro, de esos falsos maestros que no es que entren encubiertamente, es que ya están dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, y tanto Pedro como Juan en estas últimas cartas pues están atacando una y otra vez y diciendo cuidado, cuidado, que tenemos ahí personas que se han infiltrado y han perdido de vista lo que Dios ha dicho, y Dios ha dicho que vendrá, pero estas personas piensan que tenía que haber venido ya, y si no viene, como está tardando, pues ¿para qué vamos a estar cumpliendo los mandamientos de Dios y haciendo las cosas que a Dios le agradan cuando es mentira? Esa es la idea que estaban inculcando en la gente, de tal manera que, claro, ellos, nos pone aquí Pedro el ejemplo de cómo son estas personas, y nos dice en el versículo 3 del capítulo 2, que por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. De alguna manera quieren ganar dinero, quieren tener ganancias, sacar beneficio de los miembros de la iglesia. Que parece una cosa que dices, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hay muchas congregaciones donde están una y otra vez haciendo hincapié en que hace falta dinero para más cosas y más cosas y más cosas. Y recuerdo hace años que había esos programas de televisión, sobre todo en Latinoamérica, donde los directores de esas cadenas pues tenían su jet privado y siempre pidiendo para necesidades y nunca se acaba. Aquí Pedro lo que está diciendo, y nos está poniendo los ejemplos que veíamos el otro día de Noé, de Lot, que estaban en medio de esa humanidad perdida. Y el versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y nos pone el ejemplo de los ángeles, que Dios no les ha condenado, pero no les ha castigado todavía. Están ahí, están todavía ahí. Y sabemos, ¿no?, aquellos ángeles caídos que están todavía en este mundo. Por eso tenemos que entender cómo Dios quiere cuidarnos, quiere mantenernos, igual que este ejemplo que pone de Noé, de Lot, en medio de un mundo corrompido. Dios los preservó, Dios los cuidó. Nosotros también estamos en un mundo donde la perversión está al orden del día, donde la gente está haciendo y diciendo cosas siempre en contra de Dios, tratando de degradar a Dios. Y por eso, en el versículo 10, dice: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Nos está dando la visión de cómo son estas personas de las que está hablando. Estas personas que lo único que persiguen, pues precisamente es todo lo contrario de lo que deberíamos esperar de líderes y de personas que tienen esa capacidad de estar ahí al mando, ¿no?, enseñando y cuidando de la grey. En lugar de eso, dice que siguiendo la carne, es la lucha de siempre, la lucha de siempre entre el espíritu y la carne. Hay una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y como decía Pablo, aquello que no quiero hacer, eso hago. No quisiera pecar, pero al final peco. Y estos hombres nos están hablando de cómo nos dice que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian la autoridad.
Cada día, cuando vemos las noticias, últimamente estamos viendo botellones, ¿verdad? Por todas partes. Y ayer estaban diciendo al rector de una universidad, le estaban preguntando, bueno, a ver, aquí se han reunido muchos alrededor, a través de las redes sociales, dicen, vamos allá, y allí aparecen, y aunque ponen policías, es un campus muy grande, allí en Madrid, y aparecieron miles de jóvenes. Y le preguntaban a este hombre, ¿cómo podemos atajar esto? ¿Qué se puede hacer? Y dijo una cosa muy interesante, dice, con educación. Hay que educar a los jóvenes. Y una de las cosas que vemos, y por lo menos se nota, y todos los países de alrededor lo saben, que en España no pasa nada. No pasa nada. Vienen de Francia aquí a beber alcohol, vienen de Inglaterra a beber alcohol porque es más barato y porque no pasa nada. No se ve en las noticias, solamente las cosas malas que hacen. No dicen, a todos estos han ido a la cárcel y han pagado una multa. No. La imagen que damos es que aquí en España no pasa nada. Se permite todo. Y es una imagen negativa. Una imagen negativa, porque la gente que viene de otros países viene aquí a esas vacaciones de borrachera, a esas cosas que tú dices, ¿pero por qué? Antes eso no ocurría, ¿verdad? Antes había autoridad. Y a los policías se les respetaba. A los maestros se les respetaba. Al alcalde se le respetaba, al médico se le respetaba. Y ahora no hay respeto. No hay ese concepto de autoridad. Y es uno de los problemas que tenemos. Cuando no reconocemos la autoridad, ¿qué ocurre? Hay anarquía. Y la anarquía es que cada uno hace, como dice el libro de los jueces, lo que bien le parece. Y a cada uno nos parece bien una cosa, ¿verdad? Cada uno hace lo que quiere. Por eso nos habla aquí de estas personas. Cuando dice que andan en concupiscencia e inmundicia. Para ellos, eso eran actos sexuales deshonrosos. Cosas que no entendían cómo podía ocurrir esto, en vez de mantenerse en santidad. Como debe de estar el creyente, en santidad. Pues vemos aquí todo lo contrario. Fijaros que dice, en el versículo 10, la segunda parte, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal de las potestades superiores, son gente atrevida, que están desafiando a los demonios. Están desafiando y diciendo, tú no tienes potestad sobre mí. Cuando vemos todo lo contrario, que el Señor Jesús habla precisamente de aquellos, y hay un proverbio que dice que los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. Es tremendo. Hay algunos que quieren reírse y decir, ¿ves? No pasa nada. Por eso, cuando dice en el versículo 11, para que veáis la diferencia, mientras que los ángeles, aquellos que están delante del Señor, que son mayores en fuerza y en potencia, mayores que nosotros, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, contra las potestades superiores, esas potestades que Dios ya ha condenado, pero no ha castigado, que están ahí esperando el juicio. Esa es la diferencia. Están esperando el juicio que Dios tiene preparado.
estos ángeles que están delante del Señor no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Es que no pronuncian, no se les ocurre juzgarlos. ¿Por qué? Porque el juicio lo tiene el Señor. Él es el que va a castigar, Él es el que va a juzgar. Pero nosotros somos capaces de juzgar a la gente y de condenar a la gente de una manera abierta. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Quiénes son estos? Precisamente estos maestros, estos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos y con su boca están diciendo lo contrario. Hablando mal de cosas que no entienden. ¿Quién? Y nos pone un ejemplo. Nos pone un ejemplo de alguien que hace estas cosas. Nos dice, como animales irracionales. ¿Quiénes son los animales irracionales? Todos los animales. Decimos que nosotros somos animales racionales, ¿no? El hombre. Esa es la diferencia. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Por qué estos animales nacidos para presa y destrucción? Pues porque los animales matan por instinto y se guían por su instinto. Y el mayor ataca al menor, normalmente. Y se guían por su instinto haciendo cosas que tú dices, hombre, eso no es muy racional, claro, porque son animales. Y por mucho que tú quieras domarles, siguen siendo animales. Eso es lo que ocurre. Y Pedro está poniendo ese ejemplo, un ejemplo que todos conocemos y sabemos cómo son los animales. Por eso él hace ese ejemplo de decir, es que son como animales, que hacen cosas que no han pensado de antemano. Por eso, el versículo 13, aunque en el 12 están hablando de, y lo que denuncia Pedro, es que estas personas se jactan de tener peculiaridades y cosas que lo único que están haciendo es blasfemando contra Dios, porque si ellos están declarando juicio, te estás haciendo como Dios, porque el juicio le pertenece a Dios. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Dios es el que juzga, Dios es el que conoce los corazones, el que está presente para dar a cada uno según lo que haya hecho, ¿verdad? Por eso tenemos que entender, y una de las cosas importantes aquí, y yo creo que todos somos conscientes de que en esta sociedad una de las cosas que vemos cada día, cada momento, es la blasfemia. La blasfemia es una de las cosas que vemos cada día en la gente, en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, gente que blasfema el nombre de Dios. Cada día encontramos personas que están, de alguna manera, denigrando el nombre de Dios. Están tratando de quitar a Dios de todas partes, de eliminar todo lo que tiene que ver con Dios. Y cuando alguien le pregunta, ¿y tú por qué dices eso de los demonios o de... Ah, sí, eso es de broma. ¿Cómo que de broma? No se puede bromear con esas cosas. No se puede bromear. Tenemos que ser conscientes de que cuando alguien está blasfemando, cuando alguien está denigrando a Dios, tenemos que reaccionar. Cuando alguien a mi lado dice palabrotas, que es lo que entendemos, ¿no? Una palabrota, ¿qué haces? Algunos se dan cuenta y me dicen, ay, perdona, porque saben que a mí no me agrada eso. Y algunos sí, les puedo decir, oye, ¿por qué te metes con mi padre?
¿Qué? Sí. Si yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. ¿Por qué estás diciendo eso? Son situaciones que nos encontramos cada día. No podemos pensar solamente que esto era en el tiempo de Pedro y que eran aquellos tiempos cuando se hacía. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todo eso ocurre a nuestro alrededor. La sociedad está corrompida. Y cuando la sociedad se corrompe, trata de poner a Dios fuera de su camino. Trata de echar a Dios de donde está. Y fijaros que estamos hablando de la iglesia. Estos hombres dentro de la iglesia están haciendo pecar a la iglesia. Y están en situaciones que Pedro pone el ejemplo aquí y es bastante duro. Fijaros. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, o sea, Dios les va a pagar conforme a lo que están haciendo. Van a recibir el premio de esa injusticia, o sea, Dios va a pagar. En mi casa se decía que Dios castiga sin pago. O sea, tranquilo, todo llega, ¿no? Porque lo que uno siembra, eso va a segar. Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Cada día están ahí, disfrutando, con la idea de que comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ¿para qué nos vamos a sacrificar? ¿Para qué nos vamos a abstener de toda especie de mal, como dice la palabra? Estos son, y esta es la clave, estos son, ¿qué? Inmundicias y manchas. Cuando Juan María estaba hablando de la mesa del Señor, ¿cómo era ese cordero sacrificado? Un cordero sin mancha. ¿Cómo era Cristo? Sin mancha, limpio, perfecto. ¿Cómo quiere que seamos nosotros? Sal, luz, hijos de Dios, sin mancha, sin pecado, limpios. Y aquí Él está diciendo precisamente, estos son inmundicias y manchas. ¡Qué tremendo! Todo lo contrario de lo que debe de ser un cristiano. Todo lo contrario. Por eso tenemos que entender, y esa expresión del Padre Nuestro, de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es lo que tiene que estar arraigado en nuestras vidas. Líbranos del mal. Está ahí presente cada día a nuestro lado. Quienes, fijaros, estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, por eso digo, están en la iglesia, mientras comen con vosotros, ¿qué? Se recrean en sus errores. Hay que entender que en aquel tiempo había esas comidas de iglesia, esas cenas, donde se reunían, donde comían, donde bebían. Eran los ágapes, que se llama, ¿no? Un ágape. Y tenían esas reuniones de iglesia para comer, para cenar, y al final tenían la mesa del Señor. Después de eso, si recordáis en Primera de Corintios, nos habla precisamente de que Pablo dice, ¿no tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿Que venís aquí de esta manera a tomar del pan y del vino injustamente? Mal. ¿No tenéis casas donde comáis y bebáis, que tenéis que venir aquí a emborracharos? ¿Qué es lo que ocurría? Algunos comían antes de que llegaran todos.
yo como mi cena, mi comida, que para eso la he traído, en vez de esperar a otros que a lo mejor vienen de trabajar y no han traído nada. Y algunos se emborrachaban. Ahí en 1 Corintios lo tenemos en el capítulo 11. ¿No tenéis casas donde comáis y bebáis? Que tenéis que venir a estos ágapes, aquí donde tenemos la mesa del Señor, algo tan santo, tan sagrado, para destruirlo. No era nada nuevo. Por eso, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. No sé si os ha pasado, pero muchas veces en los trabajos, este fin de semana, fíjate lo que hice. Y te van contando todas las peripecias de lo que han hecho. Se recrean en las cosas malas y se deleitan. Fíjate. ¿Tiene que ser así en la iglesia? ¿Tenemos que ver esa actitud en la iglesia? Hay que tener mucho cuidado con qué hacemos, qué decimos. Pedro está advirtiendo y está diciendo, cuidado, que están dentro de la iglesia. No caigamos en esos errores. Seamos capaces de mantenernos santos, puros, delante de Dios, porque Él es lo que quiere de cada uno de nosotros. Satanás quiere dividir, destruir a la iglesia, porque es un testimonio vivo de parte de Dios. Somos sus hijos, somos la esposa, somos aquellos que vamos a heredar. Divide y vencerás, ¿verdad que sí? Tenemos que mantenernos firmes y el próximo día seguiremos viendo cómo son estas personas que están ahí, porque Pedro una y otra vez está hablando de cómo son esta gente, para que tengamos los ojos abiertos, para que nadie venga a engañarnos con cosas que no son de la palabra de Dios, con cosas que parecen muy bonitas por fuera, porque hinchan las cosas, porque están hablando de la palabra pero a su manera y lo malinterpretan con el propósito de sacar dinero, y nos dice más adelante de conseguir también deleites sexuales. Esto que nos parece una locura ocurre. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Él viene. Él no se tarda. Algunos pueden pensar que, bueno, no viene. Sí, está viniendo. Y eso es lo importante. Y tenemos que estar preparados. Preparados en santidad. Preparados en el amor de Dios. Agradándole a Él en todo. No dejándonos llevar simplemente por las modas que hay fuera, trayéndolas a la iglesia y diciendo, no pasa nada. Hoy en día la gente no se casa, ¿por qué nos vamos a casar nosotros? Podemos vivir juntos, no pasa nada. ¿Eso es lo que Dios quiere? Eso es lo que quiere la sociedad. Pero Dios quiere eso. Seamos coherentes con lo que Dios quiere y lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, nos vas exhortando cada día a mantenernos firmes en lo que tú nos has enseñado, en tus mandamientos. Señor, líbranos del mal. Quítanos esa pena que tenemos, Señor, por vivir en este tiempo en el cual tú nos has colocado, donde la gente no quiere saber nada de ti. Señor, ayúdanos a ser sal, luz en este mundo de tinieblas. Ayúdanos a estar firmes en la fe, sabiendo que tú nos vas a preservar, igual que hiciste con Noé, con Lot. Señor, aun en medio de esas circunstancias tan adversas, Señor, tú les cuidaste. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges de todo mal y peligro. Y por eso, Señor, podemos confiar en ti y seguir
diciendo que tú eres nuestro Dios y Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, gracias Fernando. La ofrenda, aquí a mi mano derecha, a vuestra mano izquierda, para que podáis depositarla. Algunos anuncios. Próximo martes, reunión de oración a las 20 horas. Miércoles hay obra social, Sí. obra social a las 5 de la tarde. Fernando, ¿me puedes alcanzar 2 carteles, uno de cada? Porque os voy a recordar las actividades que tenemos esta semana y no os molestéis mucho si a lo largo de la semana os lo vuelvo a mandar por el teléfono. Simplemente es que tenemos que andar recordando las cosas. El día 23, jueves, a las 6 de la tarde, tendremos esta conferencia, ¿vale? Conferencia sobre Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina es el traductor de la Biblia que utilizamos, ¿vale? La tradujo en 1569 y se celebra el 500 aniversario de su nacimiento. Así que habrá una conferencia sobre la vida y la obra de Casiodoro de Reina. Quien va a dar la conferencia es un pastor llamado Manuel Díaz Pineda, que vive actualmente en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, casi en el País Vasco, y él escribió un libro sobre la Reforma en España. Entonces, él estará dando la conferencia, es a las 6 de la tarde en la Casa de la Lectura. La Casa de la Lectura está en la calle Real. Pasada la iglesia de San Martín, a mano derecha, esa es la Casa de la Lectura. Las invitaciones se empiezan a repartir para controlar el aforo a las 5:30. Pero si tú no quieres ir a las 5:30 porque no te da tiempo a llegar a las 5:30, pero no quieres perder tu plaza, dímelo a mí y yo te reservo la invitación. Así que yo reservo invitaciones para todo aquel que no quiera estar allá a las 5:30, que quiera estar solamente a las 6:05. Y se asegura que puede entrar, ¿vale? Pero me lo tenéis que decir para que pueda reservarlas, ¿vale? Así que el día 23 a las 6 de la tarde en la sala de la lectura. Luego también se estará presentando, después de la conferencia, la Biblia Reina Valera 2020. Bueno, no quiere que se diga 2020, sino 2020, ¿vale? La Biblia Reina Valera 2020. Es la nueva revisión que hicieron de la traducción, que se hizo el año pasado, pero como no se pudo presentar el año pasado, pues la vamos a presentar este año. Y estará con nosotros para ello el director de la Sociedad Bíblica Española, Luis Fajardo Vaquero. Y 2 días después tendremos otra actividad relacionada con la Biblia, porque en el mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia, ¿vale? Y será una lectura pública de la Biblia. Otros años hemos hecho esta actividad en la avenida del Acueducto. Este año no dejan hacer actividades culturales en la calle, en sitios donde no se pueda controlar el aforo. Por lo tanto, lo vamos a hacer en el mismo sitio que la conferencia, en la Casa de la Lectura, a la misma hora, pero el día 25, el sábado, a las 6 de la tarde, igualmente en la Casa de la Lectura. Igualmente hay que coger ticket para poder entrar. Si vas a ir, puedes decirme, oye, que yo voy a ir, entonces yo te reservo ticket, ¿vale? Y en esta actividad podrá participar todo el que quiera participar. Lo que vamos a leer es el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, ¿quieres leer? Pues prepárate un capítulo y cuando llegue ese capítulo te prestas voluntario, sabes, y lees delante de todos un texto del libro de Romanos, ¿vale? ¿Que quieres llevar a un amigo? Por supuesto puedes hacerlo. Al amigo, una amiga, al marido, a la mujer, por favor, es una actividad para dar testimonio de la Biblia, ¿vale? Entonces, estas actividades para jueves y sábado. Y el domingo, de nuevo, escuela dominical de niños a las 10:30, culto de alabanza a las 10:30 también y a las 12. Recordad, hay que seguir apuntándose.
¿eh? Y algo que tampoco está puesto en los anuncios es que también mañana lunes comienza el estudio de señoras a las 6 de la tarde, ¿vale? Estudio de señoras a las 6 de la tarde mañana lunes. Pues muy bien, vamos a terminar. Voy a pedir a Jaime, por favor, si nos puede despedir en oración. Señor, gracias por ese tiempo que nos permitiste honrar y bendecir tu nombre. Gracias por cada hermano que ha tenido el bien de congregarse hoy, aquellos que no han podido, Señor, bendíceles igualmente. Vamos a nuestros hogares, llévanos en paz, en bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y necesito alguna persona que ayude a limpiar un poquito.